Sofía López Cárdenas y él es Juan David López Molano. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica. En este video les vamos a hablar acerca de las propiedades eléctricas de los materiales, el por qué presentan estas características y algunas de sus aplicaciones. También vamos a hablar de los superconductores, sus características y cómo se ven afectados con algunos factores. Para empezar, vamos a definir portadores de cargas de la siguiente manera. En los enlaces metálicos, cada átomo de la estructura cede uno o varios electrones externos, formando así una nube alrededor del núcleo, lo cual permite la libre movilidad en respuesta a un campo eléctrico, y llegarían a una velocidad de arrastre dirigida proporcional a este campo eléctrico, pero sería en sentido contrario. Si no estuviera este campo eléctrico, los portadores de carga se moverían en manera aleatoria y no existiría un flujo neto en ninguna dirección. En los materiales iónicos, los portadores de carga se presentan como iones, los cuales dependen de sus electrones de valencia. Los iones de carga positiva son llamados cationes, y pues una manera de acordarse es la T de cationes, que T se parece aún más, entonces sería positivo. En cambio, los iones de carga negativa son llamados aniones. Bueno, ahora hablando de bandas de energías, el concepto de estas fue propuesto por Felix Bloch, un físico suizo-estadounidense que nació en el año 1905 y falleció en el año 1983. Este concepto ayuda a que se comprendan algunas propiedades de los sólidos y dice que se toma una cantidad de átomos idénticos que se encuentran considerablemente separados, de manera tal que se pueda despreciar sus interacciones. Gracias al principio de exclusión, cada estado tendrá la misma cantidad de electrones. Al acercarse, las funciones de onda comienzan a trastocarse, en especial los electrones de valencia. Las energías se desplazan en diferentes direcciones y diferentes cantidades, y los estados de valencia producirán una banda con los mismos niveles muy cercanos. Estos en un orden aproximado al número de Avogadro, que es como 10 a la 24, y por ello dicen que forman una distribución continua de energía en la banda. Los electrones libres son los que generan el fenómeno de conducción eléctrica. Se puede decir que el voltaje es una manera de cuantificar la tendencia y magnitud del movimiento de cargas entre dos puntos. Este se obtiene a partir de dividir la energía potencial entre la carga de fuerza, es decir, voltaje es igual a E sobre Q. Por otro lado, la corriente eléctrica es el flujo de cargas en un material, es decir, el movimiento de cargas en un trayecto. Esto puede ser un material sólido, líquido o gaseoso. Gracias a George Simon Ohm se tiene el concepto de resistencia, pues él lo formuló y por ello las unidades de este son ohmios. La resistencia es la relación de voltaje aplicada en un conductor y la corriente que pasa por este, pero este también es proporcional a la resistividad y la longitud del material y es inversamente proporcional al área de este. Se le denomina resistividad eléctrica a la relación de la magnitud de un campo eléctrico necesario para establecer una densidad. Esta no se muestra en todos los materiales. Se entiende como la capacidad del material para oponerse al flujo de la corriente. Se enuncia como ρ igual a E sobre J y sus unidades son en ohmios por metros. Esto quiere decir que la resistividad es proporcional al campo eléctrico necesario para que aumente la densidad de la corriente. Se puede decir que los materiales que cumplen esto son materiales óhmicos y aquellos que no cumplen se denominan materiales no óhmicos. La resistividad también depende de la temperatura, pues a medida de que ésta aumenta, los iones del conductor vibran con mayor amplitud, haciendo que crezca la posibilidad de que un electrón choque con un ion y dificultando el movimiento de los electrones a través del conductor. Esto se demuestra con la siguiente ecuación. Rho en función de T es igual a Rho sub 0 multiplicando 1 más alfa por T menos T sub 0. Donde alfa es el coeficiente de temperatura de resistividad, Rho sub 0 es la resistividad para T sub 0 y Rho en función de T es la resistividad a T. Por otro lado, la conductividad es el recíproco de la resistividad
y esto quiere decir que este es el encargado de decir de manera numérica la capacidad de permitir el paso de la corriente eléctrica en un material. La ecuación que muestra la conductividad es sigma igual a 1 sobre ρ, y sus unidades son ohmios por metro, todo esto elevado a la -1. Ahora, se le denomina material aislante a aquellos que, en pocas palabras, impiden el paso de la energía eléctrica o el calor. Estos tienen una conductividad muy baja y por ende una resistividad muy alta. Un buen aislante tiene una permeabilidad alta con el aire, pero estos no deben permitir el paso del vapor o la humedad. Los cerámicos son buenos materiales aislantes debido a que presentan enlaces iónicos y covalentes y estos restringen el movimiento de los electrones. Una aplicación muy importante de estos es en los capacitores, pues se pueden fabricar capacitores de chip cerámico o de disco con una alta capacitancia y de pequeño tamaño. Otros materiales con características interesantes son los semiconductores, los cuales tienen propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes. Estos materiales son fundamentales en la sociedad actual, pues con base en estos se construyen todo tipo de artefactos electrónicos que permiten que nuestra vida sea mucho más sencilla. Para entender su funcionamiento debemos recordar lo que se mencionó en el modelo de bandas de energía. Los semiconductores tienen una pequeña brecha entre la banda de valencia y la banda de conducción, como se observa en la figura A, donde si se modifican ciertas condiciones como la temperatura, algunos electrones pueden ganar energía y saltar a la banda de conducción, dejando en la banda de valencia huecos electrónicos, y en consecuencia una carga positiva, como se puede ver en la figura B. Para un elemento de este tipo, como el silicio o el germanio, tanto los electrones como los orificios electrónicos funcionan como portadores de carga, y si a estos se les conecta una fuente de energía eléctrica, los electrones fluirán hacia la terminal positiva, mientras los huecos hacia la negativa. Existen dos tipos de semiconductores, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos son como tal los metales puros que se encuentran entre los grupos 2b y 6a de la tabla periódica. Y si a estos se les realiza un proceso de dopaje, es decir, se les modifica de cierta forma para mejorar sus propiedades conductoras, se les conoce como semiconductores extrínsecos, de los cuales existen dos tipos. El primer tipo es cuando se realiza lo que se conoce como dopaje tipo N. Para ejemplificarlo, se considera una red bidimensional de enlaces covalentes de silicio, el cual, al pertenecer al grupo 4A de la tabla periódica, tiene 4 electrones de valencia con los cuales formar enlaces. Si dentro de la red se reemplaza uno de los átomos de silicio por uno de antimonio, el cual posee 5 electrones de valencia, solo 4 de estos formarán parte del enlace covalente, mientras el restante podrá ionizarse con facilidad, haciendo que la conducción en el material se dé de una mejor forma. Debido a que existe una mayoría de portadores de carga negativos, se conoce como semiconductor extrínseco tipo N. En contraste, cuando se crea un exceso de portadores de carga positivos, es decir, de huecos electrónicos, se les llama semiconductor extrínseco tipo P. Si consideramos la misma red de silicio del ejemplo anterior, pero en este caso reemplazamos un átomo de silicio por uno de boro, el cual tiene solo 3 electrones de valencia, se crea una posición vacante para un electrón, la cual puede ser ocupada en cualquier momento, facilitando así la conducción. Este tipo de materiales se utiliza, por ejemplo, para la fabricación de diodos y transistores, utilizando lo que se conoce como la unión PN. Esta se forma al crear una región tipo N en un semiconductor tipo P o viceversa. Esta unión es la base para la construcción de los transistores, los cuales se realizan utilizando dos uniones de este tipo, las cuales se pueden ubicar de dos formas, NPN o PNP. Este dispositivo es fundamental en la computación actual, pues gracias a sus propiedades puede alterar fácilmente el flujo de corriente y permite hacer uso del sistema binario representado a través de señales eléctricas. Con esto, se ha usado durante las últimas décadas en la construcción de procesadores debido a la facilidad de su elaboración, pues año a año se ha conseguido disminuir su tamaño llegando hasta órdenes de 10 a la menos 9 metros, cumpliendo con la ley de Moore,
quien en 1965 mencionó que cada 2 años se duplicaría el número de transistores dentro de un procesador. Sin embargo, debido a las limitaciones físicas, este proceso se ha ralentizado, por lo que esta tecnología está llegando a su límite. En 1911, Carmel Link Ons y uno de sus estudiantes encontraron que el mercurio a una temperatura inferior a 4.1 Kelvin no presentaba una resistencia al flujo de corriente. A los materiales que a temperaturas bajas presentan una resistividad prácticamente nula se les conoce como superconductores. Estos tienen una temperatura crítica donde, por debajo de esta, su resistividad cae súbitamente a valores cercanos a cero. Recientemente se han tomado mediciones en las cuales este tipo de materiales presentan una resistividad de apenas 4 por 10 a la menos 25 ohmios metro, mientras que en materiales como el cobre, que para la teoría se considera de resistividad cero, es de 1.59 por 10 a la menos 8 ohmios metro, un orden de cerca de 10 a la 17 superior. Para 1986, George Bernoss y Alex Müller, científicos de IBM, encontraron en un material con base en óxido de bario, lántano y cobre una temperatura crítica cercana a 30 Kelvin, lo que generó en la ciencia un mayor entusiasmo por el estudio de estos materiales debido a que la temperatura crítica era superior a las encontradas anteriormente. Gracias a las distintas aplicaciones que teóricamente se dan para este tipo de materiales, la ciencia continúa buscando un compuesto que permita obtener estas propiedades a condiciones ambientales. Propiedades magnéticas. Se considera campo crítico el campo magnético necesario para restaurar la conductividad eléctrica de un superconductor. Al momento de aplicarle un campo magnético crítico a un superconductor, esto a cualquier temperatura inferior a su temperatura crítica, el superconductor volverá a su estado natural. La curva del campo crítico en función de la temperatura dada en Kelvin es igual al campo crítico cuando la temperatura es 0 Kelvin multiplicando a 1 menos la temperatura al cuadrado sobre la temperatura crítica al cuadrado. Los superconductores de tipo 1 se caracterizan en que cuando se someten a un campo magnético en un ambiente con condiciones estándar, el campo penetra el metal. Se habla del efecto Meissner cuando la temperatura y el campo magnético a los que se somete el material es menor que sus puntos críticos, pues al ocurrir esto, el campo será expulsado exceptuando una fina capa de penetración en la periferia del metal. Las líneas del campo magnético se repelen por el superconductor al punto en el que el flujo magnético sea cero en el superconductor y una fuerza repulsiva da lugar a la levitación. En cambio, los superconductores de tipo 2 son altamente diamagnéticos, hasta un campo denominado campo crítico menor, o como se ve en la gráfica, H sub C1. Al pasar este valor, ya este no se comporta como un superconductor, pues este pierde la propiedad de diamagnetismo y entra en líneas de campo magnético alcanzando el campo crítico superior, o como se ve en la gráfica, H sub C2. Ese forma un remolino y se encuentran en estado de mezcla, y al superar H sub C2 regresan a un estado normal. Algunas de las aplicaciones más buscadas para estos tipos de materiales son, por ejemplo, las líneas de transmisión, pues en la actualidad un porcentaje de la energía transportada se disipa debido al efecto Joule, ya que al producirse colisiones entre los portadores de carga y las partículas que conforman el material, se aumenta la energía cinética de estas últimas, lo que se refleja en un aumento en la temperatura. Esto, además de representar una pérdida de energía, también se puede presentar problemas en la transmisión de señales. En específico, las señales analógicas se ven gravemente deterioradas por este fenómeno al transmitirlas por distancias muy largas. Al usar superconductores se solucionan este tipo de problemas, pues al existir una baja resistividad, las pérdidas de potencia son mucho menores. De la misma forma, al permitir un mayor flujo de corriente, se pueden realizar tanto circuitos como motores eléctricos con conexiones mucho más delgadas y por tanto, estos serán mucho más compactos. Finalmente, gracias al efecto Meissner, se pueden construir medios de transporte prácticamente levitantes, lo que al eliminar la fuerza de rozamiento con el suelo de los medios actuales, permiten obtener velocidades bastante altas y asimismo disminuir el gasto de combustible. Uno de los descubrimientos más importantes en este campo de los últimos años son los superconductores a base de hierro, descubiertos en el 2008 por un profesor japonés, el cual encontró que al dopar un compuesto de hierro con flúor,
Este obtiene una temperatura crítica de entre 26 y 55 Kelvin. Este compuesto podría dar respuesta al mecanismo de por qué algunos elementos presentan conductividad con altas temperaturas críticas, ya que la ciencia no ha conseguido una comprobación clara respecto a este fenómeno. Además de esto, este tipo de material, al poder generar campos magnéticos superiores a 12 teslas, tienen aplicaciones a gran escala como los trenes de levitación que ya hemos mencionado, o en la medicina para los escáneres del cerebro. También a pequeña escala permiten aumentar la sensibilidad en los interferómetros, consiguiendo medir voltajes de hasta órdenes de 10 a la menos 14 voltios. Debido a que los materiales conocidos actualmente necesitan de temperaturas bastante bajas para obtener la superconductividad, la ciencia está constantemente en busca de compuestos que obtengan estas características a condiciones estándar. Vale la pena mencionar que en el mes de octubre de este año, el físico de la Universidad de Rochester en Nueva York, Ranga Díaz, junto con algunos colaboradores, publicaron en la revista Nature un estudio en el que mencionan que consiguieron la superconductividad haciendo uso de un compuesto de hidrógeno, azufre y carbono a temperaturas de alrededor de 15 grados centígrados, siendo este un gran avance para los estudios en este campo, puesto que solo se habían logrado encontrar estos materiales a temperaturas bajo cero, cuando en 2018 se consiguió la superconductividad en un compuesto de hidrógeno y lántano a temperaturas cercanas a menos 13 grados centígrados. Sin embargo, para obtener esta característica fue necesario someter el material a presiones de alrededor de 267 gigapascales, 2,6 millones de veces la presión atmosférica. Para lograr esto, se encapsuló el compuesto en una celda de yunque de diamante, lo que genera una transformación fotoquímica que da como resultado hidruro de azufre carbónico. Este hecho, de necesitar presiones tan altas para obtener la superconductividad en el material, genera que sea inutilizable para situaciones cotidianas. De cualquier manera, este descubrimiento es un paso más a encontrar la superconductividad a condiciones estándar, lo cual genera gran entusiasmo en la comunidad científica, ya que, como mencionamos previamente, permitirían dar solución a distintos problemas y además hacen que las aplicaciones de la energía eléctrica sean mucho más económicas.